Bien, llegamos ya a la parte final del tema de hoy, el sistema tributario dominicano. Obviamente existen muchos puntos de vista que afectan una concertación definitiva para alcanzar un estadio ideal para una reforma del sistema tributario que le garantice al pueblo y a la sociedad nacional la posibilidad de escalar en el concierto de las naciones. Por ejemplo, parecernos o ingresar al grupo de la OCDE. Pero, de todas maneras, yo pienso que el país no ha perdido la sensatez todavía y que todo el mundo está consciente de que es necesaria una reforma para mejorar la capacidad del país para seguir adelante. No sé si yo estoy hablando por hablar, pero a mí me parece que cuando se habla de impuestos, mucha gente pone ojeriza, ¿no? Mira, eso es... No nos lo quita nadie, tenemos que hacer esa reforma. Primero porque lo que aquí no se ha hecho reforma, aquí lo que se ha hecho son parches. Eso que hemos estado hablando aquí, sí, que estamos hablando aquí, que está muy complicado. Y muy rápida, ¿no? Esos parches son demasiado Eso es lo que es complicado, el código tributario. Por eso que nadie lo entiende, por eso que es complicado, porque van como 8 parches. Entonces ya no se puede hacer otro parche. Lo que hay que hacer es una reforma, pero una reforma profunda, ojo, que le genere al Estado entre 3 y 5% del PIB. Oye, tiene que generarle, si no le genera entre 5% del PIB al sector público, de recaudación. ¿Y cuánto es eso hoy en día? 200.000 millones. Mira, No, pero en porcentaje del PIB. 200.000 millones. 200.000 millones. No, pero el porcentaje del PIB. Usted dice el 5% del PIB. Que tiene que aumentar el 5% del PIB. La reforma que se haga es que recaude adicionalmente 5%. Es decir, en adición a lo que se está recaudando. Exactamente. ¿Y cuánto se está recaudando ahora en relación con el PIB, el porcentaje? ¿Un 3%, un 2%, un 5%? 15.1, mejoramos 0.4 el año pasado. Exactamente. Esa es la presión, lo que se llama presión tributaria. Presión fiscal. Mire, con relación al gasto, la media de 21 países de América Latina es 27%. Y nosotros tenemos 18.5%. O sea, estamos por debajo de una media de 9% aproximadamente. Con relación a los ingresos fiscales, es decir, los tributarios más los ingresos no tributarios, nosotros tenemos 15.1% y la media de América Latina es 23.3%. Estamos 8 puntos por debajo de la media, ¿correcto? Y además de eso, añádales toda la ineficiencia que tenemos en la recaudación de los impuestos, ya sea por elusión, ya sea por evasión y ya sea por gasto tributario. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia a una reforma? Mira, lo que pasa es que también nosotros estamos usando una serie de indicadores que se usan en toda América Latina. Sin embargo, hay distorsiones, por ejemplo, por la cantidad de informalidad. La presión de la clase media, cuando tú calcula la presión tributaria por quintiles, evidentemente que es diferente. Y la clase media tiene una presión tributaria que sobrepasa por mucho el 14% o el 15%. Entonces, esos son los que hacen opinión pública, esos son los que están en las redes sociales, y esos son verdaderamente los que sienten la carga y el peso de la distorsión en el sistema tributario en la República Dominicana. Ahora hay una pregunta básica. Y quisiera saber la opinión de todos ustedes antes de que finalice el programa. Todo eso está bien y luce perfecto, pero existe en el país una conciencia plena de la necesidad de mejorar el sistema tributario dominicano. Existe esa, y cuando digo, no me refiero solo al gobierno, me refiero a todos los sectores que pudiesen contribuir a hacer efectiva esa reforma. Mira, esa es mi participación final. Ciertamente es así. El Fondo Monetario en su último informe te dijo que hay que hacer una reforma fiscal profunda. ¿Sabes qué significa eso? 5% del PIB. Ellos no ponen números, pero traducido al cibaeño, el dominicano, búsquese 5% del PIB, porque ustedes tienen un déficit y el gasto de ustedes no es tan grande. Eso es lo que está diciendo primero. Segundo, estamos hablando de que si la presión fiscal por según los quintiles es diferente, ¿verdad? Pero es diferente. ¿Por qué? Porque el 60% de los ingresos es indirecto. Si realmente tú cambias esa composición, ahí tiende a ser más o menos similar para todo el mundo. ¿Y qué es lo que hay que buscar precisamente en una reforma fiscal integral? Bueno, entonces tenemos vocación y tenemos conciencia plena. Yo pienso que hay que hacer los números para saber
cuánto es que se necesita desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero hasta ahora nosotros hemos ido trabajando en crear, consolidar las finanzas públicas. Tenemos una deuda que anda por alrededor del 40% del PIB. Obviamente que de esa deuda alrededor de 18.700 millones externas, el resto 10.500 millones. ¿Qué porcentaje de esa deuda es privada? Es muy bajito. Los bonos soberanos representan el 39% de total de la deuda de la República Dominicana. Pero sobre eso hay que trabajar. Hasta ahora mismo nosotros seguimos con un crecimiento. Es más, en el primer trimestre de este año, los resultados de la cuenta corriente fueron positivos. Y el PIB creció 6.4. Algunos analistas entienden que si tú tienes un crecimiento por encima del potencial y un déficit en cuenta corriente bastante bajo, tú puedes encarar la sostenibilidad de deuda. Esa deuda de nosotros, el periodo de madurez, sobre todo la deuda externa, 10 años, 10.7, 10.8 años y 5.4%. ¿Qué porcentaje del presupuesto se ve en pago de deuda? Del servicio de la deuda. El 24%, de los ingresos. El 24%. De los ingresos. Se va entre como 24%. Es muy alto, ¿no? Del servicio. Claro, claro. Es alto. Por eso era que Arturo decía que era necesario ver cómo nosotros buscábamos más ingresos para fines de asegurar. Y creo que con esta nueva percepción que tienen los contribuyentes, con el trabajo que están haciendo la Administración Tributaria, Aduana y DGI en conjunto, nosotros tenemos como meta mejorar cada año 0.1% del PIB en términos de recaudación. Caballero, hasta el 2020. Una última pregunta, nos queda exactamente 1 minuto y medio. Yo quisiera saber cómo se ve y se visualiza el futuro dominicano sobre el tema que estamos discutiendo en este momento. Mira, yo pienso que hay que hacer una campaña profunda para que el ciudadano se empodere precisamente de por qué hay que pagar impuestos. Evidentemente que si nosotros queremos ser un país, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia el 2030, un país próspero, un país desarrollado, evidentemente que tenemos que tener recursos suficientes para gastarlo donde hay que gastarlo en los sectores, básicamente donde hay una deuda social muy grande en la República Dominicana, más recursos para educación, más recursos para la salud, más recursos para la seguridad social. Yo creo que esos son los elementos que hay que hacer énfasis para que la sociedad dominicana esté consciente de esa situación. Yo estoy de acuerdo que evidentemente la forma de conectarse con la población es a través del gasto. Este último presupuesto, como ustedes lo han visto, lo hemos discutido, hay recursos desde para la mujer, recursos para la pyme, para la salud, para todo eso. Ahora bien, entiendo que hay que seguir mejorando todo lo que es la administración tributaria para ver hasta dónde llega nuestro potencial en recaudación y a partir de ahí hacer todo lo que tengamos que hacer con reforma. La reforma fiscal es parte fundamental en la mejor distribución del ingreso del país. Ojo, el Producto Interno Bruto se divide en 3. Lo que coge el gobierno, los salarios y los dividendos de los empresarios. Ese es el Producto Interno Bruto. Entonces lo que estamos hablando es que el sector público consigue un poquito más vía una reforma fiscal interna. Bien, una última pregunta monosílabo. Sí. ¿Podemos ser optimistas del futuro? Sí, yo pienso que sí. Claro. Caballero, claro que sí. Muchísimas gracias por haber aceptado. Oye, el presente también. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a todos los amigos televidentes, gracias nuevamente por acogernos en sus hogares. Les deseamos, bueno, ya termina la noche hoy a las 12 de la noche, les deseamos que pasen, que duerman bien y nos vemos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.